Muy buenos días, mi hermano, mi hermana y amigo que me escuchan nuevamente. Estamos aquí para seguir anunciando las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Seguir llevando este hermoso mensaje a través de YouTube, Facebook, a toda aquella persona que puede escuchar. No hay duda, ¿verdad?, que el mensaje de la palabra de Dios es tan grande, tan bello, tan poderoso. Lo que Dios en estos últimos tiempos, antes de la segunda venida de Cristo, Dios ha hecho para que este mensaje pueda ser llevado a otros lugares, lo cual muchos años atrás incluso no tantos años atrás, era muy difícil llevarlo a otros lugares. Pero ahora con los adelantos científicos que Dios ha hecho, ¿verdad?, porque Dios es el que lo hace, el hombre se da la gloria de que Él ha hecho esto o aquello, ha descubierto, pero es Dios el que lo ha hecho, porque así la Biblia lo declara y así nosotros, los hijos de Dios, lo creemos porque lo hemos leído en su palabra. Y es el Señor que ha establecido todo esto. El tema que quiero tratar hoy es un tema posiblemente debatido. Hay personas que lo creen en diferentes formas. Pero veamos según la Biblia, ¿quién fue el culpable de la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Porque si uno hace esa pregunta, muchos van a decir Judas fue el culpable. Es la persona que ha sido trazada como culpable de la muerte de Jesús, porque lo entregó. Pero vamos a leer algunos versículos de la Biblia donde podemos llegar a una conclusión de quién le quitó la vida al Señor Jesucristo. Porque Él dijo en una ocasión: mi vida nadie me la quita. Fíjense. Yo la pongo y yo tengo el poder para volverla a tomar porque recibí ese mandamiento del Padre. Pero hay diferentes ideas a las cuales vamos a leer en este día. Los culpables o el culpable de la muerte de Jesús. Vamos a leer Hechos capítulo 3. Y como te digo, siempre puedes anotar estos versículos para que los leas, los estudies y usted mismo se cercione de lo que estoy hablando, porque lo que hablo es de la Biblia, es la palabra de Dios. Entonces, en Hechos capítulo 3, versículo 14 y 15, y después vamos a leer también Hechos 2:36, de las acusaciones que el apóstol Pedro hace y a quienes. Vamos a leer, por favor. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y prendisteis que se os diese, y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Muy bien. Y ahora Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Muy bien, el apóstol Pedro
está diciendo ahí, y por eso lo perseguían tanto los judíos, porque él les achacaba y les decía que ellos fueron los culpables de la muerte de Jesús. Toda la casa de Israel. Todo eso que sucedió en Judá, en Jerusalén, donde estaba el templo, donde estaba el sumo sacerdote, los fariseos, saduceos, herodianos, todos los religiosos, los gobernantes, como si en nuestros días pudiéramos decir Washington, D.C., de nuestra nación. Así que Pedro no está acusando directamente a Judas como culpable de la muerte de Jesús, sino está culpando a toda la casa de Israel. Y entonces también leímos en el capítulo 3, versículos 14 y 15. Y fíjense las acciones del ser humano. ¿Cómo se van a las tradiciones? Para ellos salirse con la suya. Y me voy a mencionar este asunto de Pilato, cómo se lavó las manos. Porque así es el ser humano. Siempre trata de justificarse, de echarle la culpa a alguien más. Nunca uno es culpable. Siempre somos inocentes. Cuando Adán y Eva pecaron en desobediencia a Dios y Dios los llama, fíjense, Eva le echa la culpa al diablo. No, ella es perfecta. Ella no tiene culpa. Entonces el diablo es el que tiene la culpa. Pero en verdad, nadie se puede lavar las manos. Eva, no te puedes lavar las manos como Pilato y decir, soy inocente. Satanás es el culpable, la serpiente, que es Satanás, es culpable. ¿Y Adán? ¿Y Adán, dónde tú estás? ¿Qué has hecho? Oh, bueno, pues, fíjate, Señor, la mujer que tú me diste, ahí está. Ahí se lava las manos con la mujer, pero también cuando dice la mujer que tú me diste, no solo le está echando la culpa a la mujer, pero le está echando la culpa a Dios, porque Dios se la dio. Si Dios no se la hubiese dado, pues no había pecado. Interesante, ¿no? Cómo el ser humano, las personas, se quieren lavar las manos y decir, soy inocente. Yo no tengo la culpa. Otro tiene la culpa. ¿Y saben quién es el culpable siempre? Dios. Dios es el culpable. Porque Él puso allí un árbol. En otras palabras, si Dios no pone ese árbol, pues Eva no come de ese fruto ni Adán. Pero déjame decirte, ¿y quién le puso algún árbol al diablo, a ese querubín, antes de que él cayera? ¿Qué árbol había? No se menciona ningún árbol, pero hubo desobediencia.
El asunto es que cuando una persona falla y fracasa y peca, debiera de admitirlo, ser sincero o sincera. Pero vemos allí desde el principio el comienzo, ¿verdad?, de esa defensa que nosotros los seres humanos siempre tenemos, y es que no somos culpables. Que alguien tiene la culpa. Si yo hice esto fue porque alguien tiene la culpa. Y cuando termina todo eso, Dios es culpable. Siempre Dios es culpable de todo lo que pasa. Viene un temblor de tierra y mata a multitud de personas. Dios es culpable. Un huracán mata a multitud de personas. Dios es culpable. Viene una guerra. Dios es culpable. Todo es Dios. Me viene a la mente, visitando una vez allí en Chicago, llegué a un lugar y encontramos una mujer americana y le pregunté si había muchos hispanos ahí en esa área, en ese edificio. Me decía que hay muchos hispanos arriba. Y uno de los jóvenes le dio un tratado a esta mujer y ella lo rechazó. Dijo, no, yo no quiero saber de ese Dios. Pero esta señora no se apartaba de la puerta. Se quedó ahí. Y yo le pregunté, bueno, ¿y por qué usted habla así de Dios? ¿Por qué no quiere saber de Dios? Y me dice, ¿sabes qué? Yo no quiero saber de ese Dios que se habla. Tengo una hija de 7 años, se ha envenenado 3 veces. Tengo una hijita de 6 meses y tiene una bola en el ombligo así de grande. Tengo un marido que es un borracho. Un hombre que es pura pelea aquí en la casa y siempre está borracho. ¿Cómo yo voy a creer entonces en ese Dios? Fíjense, dice la palabra de Dios que cuando hablemos, salgamos a visitar y hablar con las personas, que en ese momento Dios nos dará palabra de sabiduría para hablar con las personas. Y yo le dije a esta señora, le dije, fíjense, que usted toda la culpa se la echa a Dios. Pero en verdad el culpable de eso que usted está hablando es Satanás. Pero no le escuche usted echarle la culpa a Satanás, sino a Dios. Y esta señora se quedó bien pensativa y me dice, fíjese, usted tiene mucha razón, tiene mucha razón. Yo le voy a traer a esta niña para que usted vea lo que tiene en el ombligo. Tenía una bola así grande, una pelota bien grande y fea. Y me dice, pero usted tiene mucha razón. Porque en verdad no es Dios el que hace esto, es Satanás. Miren, cuando yo llegué a esa puerta había un ambiente pero bien feo con esta señora. Feo. Negro. Y ese ambiente comenzó a cambiar. Me dijo ella, yo estaba cerca del lago Michigan, pero los que conocen Chicago como por la Broadway, un área de esa. Y ella se quedó mirando hacia ese lado de allá de Chicago, del lago Michigan, al otro lado, no del lago Michigan, sino cerca. Y dice, mire, allá hay una iglesia metodista. Y cuando yo era niña, mis padres me llevaban a esa iglesia. Pero no he vuelto. Pero ¿sabe qué? Voy a regresar.
voy a volver a esa iglesia. Y esta niñita que usted ve aquí, así me dijo ella, y Dios sabe, no miento. Me dice, ¿quién sabe si esta niñita llegara algún día a ser misionera? Así me dijo. Y wow. Y ese ambiente, fíjate, cambió de un odio hacia Dios y un rechazo. Cuando el culpable de todos estos problemas de la raza humana es Satanás y no es Dios. Pero siempre se le echa la culpa a Dios. Y nunca puedo olvidar a esa señora, cómo ella cambió de echarle la culpa a Dios y echarle la culpa a Satanás. ¿Qué cambio Dios hace en un momento? Cuando uno presenta al verdadero Dios, que uno sabe que Él es real, que Él es poderoso y que Él está ahí para cambiar la mente y los corazones de las personas. Sí, a Adán y Eva, porque terminando, en conclusión, Dios fue culpable. Se lavaron las manos. Dios es culpable. Pero nadie puede esconderse, como trataron ellos de esconderse, de la presencia de Dios. Y Dios le va a dejar saber que son culpables de lo que han hecho. Que la nación de Israel, comenzando con el sumo sacerdote Caifás, los gobernantes, Pilato, Herodes, los soldados, se lavan las manos y ellos no tienen culpa. Ellos son inocentes. Pero déjame decirte, no delante de Dios. Y aquí Dios, en la persona, digamos, de Pedro, como mensajero, les dice, ustedes crucificaron al Mesías. Ustedes se juntaron en esta ciudad. Y déjenme decirle, dejaron ir a un criminal, Barrabás, un hombre que causaba sedición en el pueblo. ¿Quién sabe cuántas personas mató? Es un criminal. Y soltaron a ese criminal. Y le quitaron la vida al Mesías, al Hijo de Dios. Cuando el pueblo decía, suéltanos a Barrabás, pero crucifiquen a Jesús. Crucifiquen a este hombre. No queremos a este hombre. Deseamos que este hombre salga de este mundo. Esa es la reacción de la culpabilidad del ser humano. Y entonces se quieren lavar las manos como Pilato y echarle la culpa a Jesús porque blasfemaba, porque quería destruir el templo, porque hablaba en contra de Dios, porque violaba los mandamientos, cuando todo eso era mentira. Pero ese es el ser humano, eso somos nosotros. Somos culpables, pero nos sentimos inocentes. No tenemos culpa. Al fin y al cabo, si Dios nos trajo a este mundo, entonces Dios es el culpable. Esa es la triste condición del ser humano, que Dios siempre tiene la culpa. Entonces leímos ahí
Vamos a buscar, por ejemplo, un versículo, fíjese, Romanos capítulo 2, versículo 1. Para que no te laves las manos como Pilato. No te hagas como Herodes. Oh, yo no tengo que ver nada con la sangre de este hombre inocente. Pero se burlaban, escarnecían, lo rechazaron y lo azotaron. No te puedes lavar las manos como Pilato o como Herodes. Porque vamos a leer este versículo de Romanos capítulo 2 y versículo 1. Tampoco quisto. No, ok. Muy bien, pero Luisa, por ejemplo, lo tiene. Vamos a leerlo anyway. Romanos capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Bien, entonces ahí escuchamos que no hay excusa para el hombre. Porque tú puedes tal vez criticar a alguien de mentiroso, pero tú eres mentiroso. De que criticas, pero tú criticas. De un adúltero, pero tú cometes adulterio. Uno que roba, pero tú robas. O sea, es fácil criticar y juzgar a otra persona cuando tú haces lo mismo. Pero no, tú te justificas, tú tienes razón. Dios es culpable. Entonces Israel, dice Pedro, que toda la nación es culpable. Incluso en esos versículos de Hechos 3, 14 y 15 viene del Salmo 2, donde dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Porque se han juntado en este lugar Poncio Pilato, gobernador, Herodes, el rey, la nación de Israel, los líderes religiosos, fariseos, Caifás, sumo sacerdote, y el pueblo gentil, los soldados romanos, se levantaron en contra de tu santo Hijo Jesús, el autor de la vida, y le quitaron la vida. Entonces Pedro está acusando directamente a un grupo de personas que se quieren lavar las manos, que se quieren justificar, y que este hombre, fíjense nada más, que aunque los gobernantes lo encuentran inocente, se identifican con un grupo de personas que lo odian, los fariseos, saduceos, herodianos, que lo odian, se juntan con ellos porque Herodes tenía la autoridad como rey de decir, este hombre nada ha hecho, queda libre, es rey, lo puede hacer. Pero se mencionaba un versículo, 1 Corintios 2:8, que dice, cuando vino todas estas cosas, que si estos gobernantes, estos religiosos, esta nación, hubiesen conocido verdaderamente quién era Jesucristo, no lo hubiesen crucificado. Como Pedro cuando sacó su cuchillo para matar a esta persona. Y Jesús le dice, ¿sabe qué?
Yo puedo pedir al Padre, me puede enviar 12 legiones de ángeles. Pero ¿cómo se cumpliría lo que está escrito? Pero aunque esté escrito por Dios, lo que Él iba a decir, eso no justifica al ser humano que es culpable de la muerte de Jesucristo. Porque ese grupo de judíos que atacaron de una forma grande, y cuando Pilato se dio cuenta, Pilato sabía que era inocente, le dice, bueno, entonces vamos a apelar al César. Ve, y ahí cuando viene la política, el hombre no se quiere identificar con Dios. Pues deja que la sangre de este justo caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Y así fue. En la destrucción del templo de Jerusalén. Y cientos de miles de personas murieron bajo el comandante, el general Tito, que destruyó a Jerusalén. Si lo que ellos dijeron se cumplió. Nadie se puede lavar las manos como Pilato y burlarse en escarnio como Herodes y sus soldados sin que tengan un castigo de Dios. El hombre no se puede burlar de Dios. El hombre es culpable, por decirlo así, de la muerte de Jesucristo. Somos culpables de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pilato se lavó las manos. Hechos 4:27 que ya leímos. Mateo 27, 24 al 26. Si lo vamos a leerlo, ya que lo tenemos aquí para que se pueda leer. Mateo 27, 24 y 26. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. 27. Muy bien. Fíjense. Sí, está bien. 26. Muy bien. Fíjense en esto. Pilato dice que él sabe, y aún su esposa tuvo sueños de que no tuviera que ver nada con este justo. Entonces Pilato lo declara como un hombre justo, pero lo manda a azotar. Entonces, si yo soy un gobernante que busco la justicia, ¿cómo es que castigo a un hombre inocente? Más culpable es. Allá ustedes. En otra palabra, yo soy inocente de la sangre de este hombre. Yo pues me lavo las manos. Pero déjame decirte, Pilato, si estás allá en el infierno todavía estarás lavándote las manos. Porque condenaste a un hombre inocente. No eres inocente de la muerte de Jesús. Lo mandaste a azotar. Lo cambiaste por un asesino, por un criminal. ¿Cuál es tu conciencia delante de Dios, delante de los hombres, delante de tu esposa, delante de ti mismo? ¿Dónde está tu conciencia como persona,
como hombre, como gobernante. Se ve que no hay ninguna conciencia buena y justa. Pero eres culpable delante de Dios de todos los azotes que tú dijiste que le dieran a Jesús. No te laves las manos, o aquel que en este día pudiera lavarse las manos como Pilato, no te las laves porque eres culpable delante de Dios y serás juzgado. Y noten esto, qué interesante. Herodes es el rey. Él tiene autoridad para decir, este hombre queda libre, porque un rey tiene autoridad. Y lo que él dice se hace. Pero este Herodes, Pilato le manda, ¿verdad? Porque ya se lavó las manos, no quiere, se lo manda a Herodes. Y Herodes quería ver un milagro, porque había escuchado mucho de este Jesús. Y quiere ver si en verdad él es Jesús, él es el rey, él es el Mesías, él tiene poderes. A ver si hacía un milagro, si él era el rey de los judíos. Pero Jesús mantuvo silencio. ¿Y qué hizo Herodes? Lo escarneció. Se burló de él y sus soldados. Me imagino que le quitaron la ropa y le pusieron una ropa, bueno, de rey, como él era rey, tenía buenas ropas. Se la pusieron en burla. Posiblemente, si tú eres el rey, vístete como rey. Entonces, ¿dónde está la conciencia de estos gobernantes? Y la justicia que se puede esperar de ellos cuando condenan a muerte a un hombre inocente. Yo escuchaba unos años atrás, no recuerdo cuántos años, pero un grupo de abogados de esta nación que querían demandar a la nación de Israel por la muerte de Jesús. Esto que estoy diciendo debe de estar en algún video, porque yo lo vi. Querían demandar porque el juicio que le hicieron a Jesucristo fue ilegal. No era conforme a las leyes que estaban establecidas. Y por eso lo hicieron de noche. Esa es la justicia de los hombres. Pero que Dios conoce el corazón del hombre, la falsedad del hombre, las mentiras de los hombres, las maquinaciones del hombre, los planes del hombre. Y fíjense qué bonito. Pilato y Herodes son enemigos. Pero para condenar a Jesús se hicieron amigos. Me imagino que se mandaron regalos. Sí, vamos a quitarle la vida a este hombre, para que ya venga paz. Yo entiendo que Jesús murió para traer paz a los hombres, pero no ese tipo de paz, maquinaciones del hombre. Porque esa es una paz de mentira de ellos. Porque no se llevaban entre sí. Pero ahora sí, ahora son amigos. Como déjame decirte, los fariseos y los saduceos eran enemigos. Porque los fariseos creían en la resurrección, en los milagros. Pero los saduceos no creían en nada de eso. Eran enemigos, pero ahora se unen. Hay una unidad completa de enemigos porque quieren quitarle la vida al Mesías. Esto no es justificado delante de Dios. Son culpables. Y es lo que Pedro está hablando. Y por eso lo metieron preso. Porque no querían que Pedro siga hablando de Jesús.
No hace poco y en nuestros días en la nación de Israel se está tratando de traer leyes que no se hable de Jesús. En estos días que nosotros vivimos. Que no se hable más de Jesús. Que su nombre se ha quitado de la nación de Israel. Imagínense, hermanos y amigos que me escuchan, cuánto resentimiento después de 2000 años que todavía sigue existiendo en esa nación. Una nación que por la gracia de Dios existe. Porque si no es por Dios, Hitler hubiese acabado con todos ellos. Ya qué bueno bueno, por decirlo así, para ellos, Judas, Pilato y Herodes se hicieron amigos. Fariseos y saduceos se hicieron amigos. Pero me imagino que después de la resurrección, Herodes es comido por gusanos. Porque se quiso pasar como Dios. Y nadie puede tomar ese lugar que le pertenece a Dios. Si Herodes, tu pecado y arrogancia, y lo que hiciste burlándote, escarneciendo al Hijo de Dios, tiene un precio si no te arrepientes. Porque Dios perdona, pero Dios castiga. Y un ángel le tocó y murió comido de los gusanos. Herodes, no sé, todavía estará lavándose las manos ya en el infierno. Vamos a leer un versículo más. Y voy a dejar el mensaje ahí. Quiero tener dos partes. Porque el tiempo se ha ido. Fíjense, mencioné. Eva y Adán le echaron la culpa a Dios. Eva a Satanás. Adán le echó la culpa a la mujer y le echó la culpa a Dios. Cuando él tuvo la culpa, si Dios me dice a mí, no toque aquello, y yo lo toco, yo soy culpable. Aunque mi esposa tenga influencia, yo no debo de hacerlo. Yo debo de obedecer a Dios primero antes que a mi esposa o a mis padres. Pero vamos a leer, el último punto que quiero tratar ahora es Mateo 27 del 3 al 6. ¿Fue Judas el culpable? Mateo 27 del 3 al 6. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Vemos algo aquí interesante, ¿verdad? Porque Judas ha sido el culpable siempre de la muerte de Jesús. Pero aquí leímos que Judas se arrepintió. Aunque tal vez la traducción no es un arrepentimiento como el de Pedro de salvación, pero es arrepentimiento en su conciencia. Porque ese pecado de él, de traición, de entregar
a aquella persona que había estado con él 3 años y medio, que le dio amor, cariño, compasión, comida, protección, le dio poderes. Y ahora lo entrega con un beso. Pero noten esto, que Judas, tal vez Judas no esperaba lo que estaba viendo. Porque una persona puede ser entregada a las leyes y lo pueden absolver. Pueden decir, no es culpable, es inocente y no hay ningún problema. Pero Judas, como Pedro, como los discípulos estaban equivocados de quién realmente era el Mesías, que muchas veces le había dicho, no lo digan a nadie, porque no querían que supieran que él era el Mesías. Porque como dije antes, si lo saben, no lo hubiesen crucificado. Entonces Judas se arrepintió, entregó las monedas, no quiso saber de ellas. La conciencia lo juzgó, porque se dio cuenta que aquel hombre era inocente. Entonces, Pedro, cuando viene esta acusación de aquellos que crucificaron al Mesías, no dice que Judas fue el culpable. Muy bien, continuamos. Dios mediante, la próxima vez con este mensaje. ¿Quién fue el culpable de la muerte de Jesús? Pedro le echó la culpa a la nación de Israel, a Pilato, a Herodes, Caifás, los soldados romanos. De Judas, en ningún sitio dice que Judas fue culpable de la muerte de Jesús. Así que dejamos este mensaje ahí. Padre, muchas gracias por este día, por esta su palabra, por este su mensaje acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que ocurrió alrededor de 2000 años atrás. Y todavía surge la pregunta, ¿quién fue culpable de la muerte de Jesús? Mi Padre, le pido por aquellas personas que escuchan, aquella persona que se justifica, que Él es bueno, que Él no roba, que Él no ha matado a nadie, que Él no es mentiroso. Bueno, todo el mundo comete mentira. O cometemos. Que se quiere lavar las manos delante de usted, que Él es muy bueno. Le pido por esa persona porque dice la Biblia que no hay ni uno bueno. Todos se desviaron, dice la palabra de Dios. Y que este mensaje pueda llegar a los corazones de las personas que han escuchado, de usted que ha escuchado en este día. Que no se siga lavando las manos como Pilato, de que es inocente. Que nada tiene que ver con la muerte de Jesús. Porque sí usted tiene que ver con la muerte de Jesús también. Gracias, mi Padre, le doy en el nombre de Jesucristo, para quien sea toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Amén y amén.